Hola Facundo, ¿me escuchás? Hola Juanma, ¿qué haces? ¿Cómo andás vos? Bien, vos, para que poner la cámara. Bien, bien, muy bien. Para un cachito que no me deja. A ver ahora. Ahí va. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, ¿vos cómo va eso? Bien, bien, todo tranquilo. ¿Sí? Sí. Bueno, me alegro. ¿Alguna novedad? Te dejo con los chicos, ¿vas a dar algo de presencial vos? No, ¿te toca? No. Sí, vamos turnándonos, sí. No Bien. sé qué día, pero sí. ¿Y la práctica va toda presencial? Sí. Sí, toda presencial, pero empezamos la semana que viene. Sí, 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 ya sé. Bueno, nos vemos Sí, en la Facundo. sí, Un sí, abrazo. sí, yo voy, los martes estoy con la práctica, así que te veo. Allá. Dale, hasta luego. Abrazo. Bueno, buenas tardes. No se preocupen por las cámaras, ¿eh? Sí, no les voy a pedir que aparezcan. Ya sé que la metodología actual y habitual es que no estén, así que yo no tengo ningún problema. Estuve, estuve leyendo algo antes de empezar esta clase y la verdad es que, bueno, para ustedes que empiezan esta semana con una actividad nueva y con una materia nueva, una materia que en realidad es distinta al resto, ¿no? Porque al resto del derecho me refiero. Acá van a encontrarse con ámbitos y con cuestiones que no son comunes. Vamos a hablar de la policía, de la cárcel, de hechos que son graves. Y dentro de las cuestiones que me parece que son importantes, entiendo que tal vez para ustedes lo mejor, siendo que esta es la primera semana, que es una materia nueva, que es una materia que además es distinta al resto. Ni mejor ni peor, pero es distinta, tiene sus particularidades. Eh, Creo que hay algunas cuestiones básicas que me interesaría transmitirles. Seguramente, y desde mi punto de vista siempre es lo más importante y lo más interesante, se queden con más preguntas que respuestas. Pero bueno, esas preguntas en general con las que uno se queda deberían ser disparadores para después indagar o tener algún interés al momento de que accedan a la lectura del material que tienen para estudiar. En las clases que me toquen a mí, yo no sé si, bueno, si ya han tenido, yo no tengo ningún problema que interrumpan, que pregunten de algo que he dado, que pregunten de algo que dio otro profesor. Si hay participación, bienvenida. Si no hay participación, bueno, daré los temas que correspondan y seguiremos. Entonces, hoy tenemos, según el cronograma, una clase introductoria del derecho penal. Dentro de esa clase introductoria y dentro de lo que estuve leyendo para organizarla, me parece importante que ustedes tengan en cuenta algunos, tal vez no conceptos, porque recién estamos empezando, pero sí la utilización o el manejo de un vocabulario. Un vocabulario que es nuevo y un vocabulario que es apropiado a la materia, apropiado a la cátedra, apropiado a lo que tienen que leer y apropiado a lo que más les importa, que es que les sirva para aprobar el examen, ¿no? Entonces, dentro de esa lógica, dentro de esa dinámica, me, me enfoqué en 6 o 7 puntos que son muy simples y que son los que considero que les van a servir para empezar a ver esta nueva materia, ¿no? Nosotros, trabajando dentro del ámbito del derecho, lo que vemos particularmente en cuanto al derecho penal es algo a primera vista bastante simple, ¿no? Que es, bueno, el derecho penal también se ocupa de conductas humanas, pero dentro de
esas conductas humanas y dentro de lo que es un Estado de Derecho que yo le agregaría, o le agrego en general, ¿no? Un Estado de Derecho constitucional en el que rigen o imperan fundamentalmente unos principios y derechos fundamentales. Entonces, dentro de esas opciones que tenemos, o que van a tener ustedes, o que tenemos los que trabajamos dentro del derecho, que es trabajar con la ley, en particular en el derecho penal, nos encargamos de los hechos que afectan a los bienes jurídicos más importantes y que afectan a esos bienes jurídicos con una incidencia y con una violencia que es la más grave de todas las que podemos encontrar. Entonces, cuando hablamos de resolver un conflicto, y esto, entre comillas, si es que el derecho está en condiciones de resolver conflictos, el último recurso tiene que ser el derecho penal. Digo, está claro que frente a esto nos encontramos en la realidad con un discurso que es inverso, ¿no? ¿Qué quiero decir? Se genera algún conflicto nuevo o hay alguna problemática nueva en la sociedad y lo primero que aparece es la llamada, también entre comillas, solución penal, ¿no? O solución punitiva. A nosotros, da igual, el ejemplo que quieran. Supongamos que hay una cuestión masiva de no pagar alquileres, ¿sí? De que no paga alquileres. Se vuelve eso en un problema. Hasta ahora el derecho se encarga de eso con una rama del derecho que no es tan violenta como el derecho penal. Está claro que de las situaciones que se dan en la sociedad, las más violentas son, les diría, gestionadas, ni siquiera resueltas por el derecho penal, y el derecho penal también da una solución violenta, que es la cárcel, como paradigma de la pena del derecho penal, ¿no? Si bien hay otras opciones. Entonces, bueno, hay una ola masiva de no pago de alquileres, o de situaciones que tal vez ya están tipificadas penalmente, pero vemos que se agravan, o que aparecen masificadas. Lo primero que solemos escuchar, ver, oír es, bueno, no hay que aumentar las penas, o esto tendría que ser delito. Entonces, pareciera que lo que debería ser lo último, que es el recurso al derecho penal, porque se encarga de los hechos más graves, con una solución que también es grave, y etc., en determinadas sociedades como la nuestra, aparece como la primera respuesta. ¿Sí? Entonces, la primera respuesta es, vamos, en alguna bibliografía se lo llama la huida al derecho penal, ¿no? Es decir, bueno, desde la parte política o desde la parte inclusive mediática, lo que nos ofrecen es esa solución. Lo que tenemos que empezar a ver nosotros, o a desatar el ovillo, la madeja, es, bueno, ¿estamos de acuerdo con que esa sea la primera solución? Que la primera respuesta que podamos dar frente a un nuevo conflicto o a un mismo conflicto que no encuentra solución, sea o tipificarlo o más pena. Bueno, esa es una pregunta que tenemos que plantearlos. Por supuesto que yo tengo mi opinión y mi respuesta, pero tenemos que verlo desde ese punto de vista, porque si no, tendríamos que pensar, bueno, ¿cómo prevenimos la comisión de delitos? O sea, ¿cuál es el mecanismo para prevenir delitos? Están todos habilitados y habilitadas para participar ya mismo, ¿no? Pero digo, de lo que uno ve o de lo que uno escucha o lo que uno convive, para los que trabajamos en el ámbito penal y estamos interesados o atentos, es cuestiones de inseguridad más policía, cuestiones de inseguridad más cárcel. Ahora, si ese es el camino de la solución, si ese es el camino de la solución, la pregunta es, bueno, ¿cuál sería la pena ideal para que no se cometieran delitos? ¿Hasta dónde tenemos que llegar? Entonces, si ese camino y la respuesta a esa pregunta es siempre agravando algunas condiciones, el final o el destino de eso seguramente va a ser una sociedad violenta y un control o una gestión de esa sociedad extremadamente autoritario.
Entonces, de lo que nosotros tenemos que, o ustedes van a tener que empezar a trabajar con la bibliografía y el material, es, insisto, yo les voy a dar una mirada desde lo que ustedes tienen que estudiar, ¿ok? Para que les sirva o para que pueda ser útil al objetivo que tienen ustedes, que será aprender más, aprobar el examen, o solo aprobar el examen, y está bien también. Y esta mirada va a estar enfocada, no es la mía exactamente, pero es la mirada que está enfocada al material o la bibliografía, o a lo que ustedes van a ir viendo durante el cuatrimestre. Entonces, lo primero que tenemos que separar es el derecho penal, que es lo que van a encontrar ustedes en la bibliografía, con un vocabulario, con algunas expresiones que estoy casi seguro que nunca, con las que nunca trabajaron, ¿no? Entonces, esto del derecho penal, lo primero que van a tener que lograr en la lectura, lo primero que van a tener que lograr es diferenciar o separar claramente lo que es a lo que se llama derecho penal de lo que es la ley penal. En general, cuando uno estudia o cuando se trabaja con los manuales de derecho penal, o históricamente lo que ha sido el derecho penal es, bueno, estudiar la ley y estudiar casos. ¿Sí? Esa es una mirada tradicional del derecho penal. Cualquier manual común, les diría, no el que tienen que leer ustedes, va por ahí, sin mayores cuestionamientos, ¿sí? Sin mayores críticas. Ahora, si tenemos una mirada un poco más profunda, bueno, la verdad que el derecho penal no es solo la ley penal, porque, en primer lugar, la ley penal tiene sus críticas o sus cuestionamientos. ¿Esto qué significa? Que el producto, la materia prima, ley penal, muchas veces responde a lo que estábamos hablando hace un rato, ¿no? A cuestiones que son de coyuntura, de absoluta emergencia, de solución del momento, espasmódicas, aumentos de pena, etc. Y parecería que con eso está solucionado el problema. Bien, otra pregunta que queda pendiente, ¿no? Si realmente se soluciona. Entonces, si nos atenemos a un derecho penal tradicional con un manual, por ejemplo, en el que viéramos esto, más alguna jurisprudencia, bueno, tendríamos una mirada. Y el derecho penal ahí sí podría estar bastante relacionado con la ley penal. Ahora, este esquema de separación entre derecho penal y ley penal, a ustedes, si lo logran y si lo van viendo a medida que van estudiando, van a ver que les sirve para entender gran parte de lo que hace al derecho penal. Si nosotros al derecho penal no lo vemos solo como la ley penal, sino que lo vemos como un sistema donde además incluimos, por ejemplo, el cómo trabaja la policía, el cómo trabaja el Poder Judicial, el cómo inciden los medios de comunicación, el cómo inciden las universidades, y algo que es determinante, el cómo funcionan las cárceles. Entonces, en ese esquema de derecho penal, que es el que ustedes van a ver, la ley penal, yo les diría como una imagen que podría servirles, la ley penal es una materia prima útil al derecho penal para estudiarlo, pero de alguna manera está del otro lado. ¿Esto qué significa? Que el derecho penal está concebido para hacerle frente a esa ley penal. ¿Sí? Está concebido este derecho penal, el del manual que ustedes van a leer, ¿ok? Este derecho penal está concebido para oficiar y para funcionar como una contención, como una limitación a la ley penal. ¿Sí? Algo de lo poco que hablé, que es, bueno, entonces la ley penal es esto, porque la tenemos en situaciones de emergencia y aparece cuando para aumentar y para más penas y para esto y para lo otro, y siempre más tipos penales. No es una ley penal generalmente elaborada, sino que es una respuesta rápida para dar una solución, etcétera, etcétera. Bueno, entonces hay algo que vamos a tener que poner enfrente para que lo analice, ¿no? Para que lo filtre, para que lo controle, para que lo limite.
Si quieren, para que lo racionalice, para que lo encasille dentro de parámetros constitucionales. Bueno, eso es el derecho penal para Zaffaroni. ¿Ok? Es una suerte de contención. Entonces, esta tradición del derecho penal, entendido como el mero y simple y puro estudio así interpretativo de lo que dice una ley más algún fallo, bueno, no es lo que van a encontrar ustedes en la lectura. Ustedes se van a encontrar con otra cosa. El derecho, repito, esta imagen en la que podríamos decir el derecho penal está de la vereda de enfrente de la ley penal, porque la ley penal forma parte de algo que, como segundo punto que me parece importante, van a leer y encontrar, si no es que ya están leyendo algo, que se llama, es una expresión con la que se insiste, que es el poder punitivo, ¿no? El poder punitivo entendido como un poder de, por supuesto que de parte del Estado, eso está claro, de funcionarios estatales, a partir del cual se ejerce una suerte de mal. ¿Y por qué digo mal? Porque, de nuevo, en esta distinción entre un derecho penal tradicional y un derecho penal tal vez más asociado a la sociología, a la criminología, con una finalidad clara, que es no darle un concepto al derecho penal de el derecho penal es el estudio de las leyes y su interpretación y punto, sino el concepto de derecho penal que ustedes van a encontrar tiene una funcionalidad. Esa funcionalidad está incluida en el mismo concepto, que es, como otros autores tienen otras funcionalidades o finalidades, ¿no? Esto no es un absoluto y no podría serlo. Digo, ¿cuál es esa funcionalidad o esa finalidad? La de contener el poder punitivo, la de frenarlo, la de poner estos límites. Límites que les diría, salvo en autores absolutamente excepcionales en la historia de la humanidad, digo, algunos autores de la época del nacionalsocialismo en Alemania, etc., unos muy pocos autores que escribían avalando algunas situaciones de expansión de ese poder o justificándolo, el derecho penal en general, el de Zaffaroni, el de Carlitos, el de Juancito, el de María, tienden a establecer una cierta racionalidad en la aplicación de la ley penal. Porque en sí misma, de manera abstracta, de manera fría, de manera objetiva, si no tiene ninguna barrera, en general va a generar abusos y excesos. Y eso es inexorable, porque es inexorable desde el momento en el que nosotros entendemos que dentro del marco del derecho penal y dentro del marco del sistema del poder punitivo, actúa, y esto es información, no es una opinión, ni una crítica, ni un reproche, estamos evaluando la actuación de la policía. Estamos evaluando la actuación de los agentes penitenciarios en la cárcel, etc. Entonces, si en esos contextos, y en el Poder Judicial también, por supuesto, encontramos posibilidades de una aplicación abusiva, excesiva de la ley penal, bueno, entonces este derecho penal, que es el que ustedes van a estudiar, tiene un concepto que lo define como una contención o un freno a ese poder punitivo. Ahora, poder punitivo que lo van a leer miles de veces, también es otra idea que tienen de entrada, o sería importante que de entrada la tuvieran medianamente clara. ¿Sí? Cuando ustedes lean, porque el poder punitivo y tal, etc. Bueno, el poder punitivo es esto, es el poder del propio Estado en la imposición dentro del marco del sistema penal de un mal. Y cuando digo mal, es un mal, un daño, una lesión, un abuso, un exceso, etc. El poder punitivo en sí mismo
si se quiere, carece de racionalidad. Entonces, el derecho penal, que está también en la vereda de enfrente, es el que va a establecer una cierta racionalidad. La racionalidad se logra a partir de que, fundamentalmente a partir de los principios constitucionales y de los derechos fundamentales. Ustedes van a tener una materia que está estructurada en 3 niveles. Esto también para que ya tengan una visión panorámica, sobrevolando un poco la cuestión. Una primera parte que está relacionada con lo que es el derecho penal en concreto, el derecho penal, la creación del derecho penal, su concepto, etc. Y todos los principios que rigen el derecho penal, que son muchos. Y que les diría, a pesar de que parecen compartimentos que están separados, estancos, cada uno en lo suyo, estos principios les van a servir para entender toda la materia. Legalidad, lesividad, culpabilidad, mínima trascendencia de la pena, etcétera, 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 de principios que son las herramientas con las que cuenta el derecho penal. El derecho penal, acuérdense que no es la ley penal. El derecho penal, este derecho penal que es un mecanismo, un saber que tiene esa finalidad. Entonces, primera parte, el derecho penal con sus principios, etc. Después una segunda parte que ya está vinculada con el estudio de la teoría del delito, que analiza aspectos concretos para evaluar cuándo y en qué casos un hecho es delito. Y después, bueno, por último, y no menos importante, el estudio de la pena, con sus teorías, que es, les diría, una de las grandes preocupaciones de la historia del derecho penal, ¿no? Esto de las teorías de la pena para qué, cuáles son los fines preventivos, etc. Entonces, cuando yo les decía un mal en este concepto o en esta idea del poder punitivo, lo que estamos viendo es, el poder punitivo no es solo la pena que impone un juez después de un proceso con todas las garantías. El poder punitivo incluye las detenciones policiales por averiguación de identidad, las detenciones que son ilícitas, los allanamientos que son injustos, las prisiones preventivas en la justicia que son eternas, etcétera, etcétera. Entonces, es más, los castigos y los padecimientos en la cárcel, más allá de que alguno que no comparto podría opinar, bueno, si están en la cárcel se lo merecen, que se pudran en la cárcel y etcétera, que a veces suele escucharse. Desde el punto de vista del derecho penal, no hay otra alternativa. Primero, que reconocer que la única limitación que corresponde a la pena de prisión es la de la libertad ambulatoria. Por supuesto que acarrea algunas otras limitaciones. Y ahí, fíjense, recién lo nombré al pasar, pero hay un principio de mínima trascendencia de la pena que aplica perfectamente a esto. Entonces decimos, bueno, hay una persona encerrada, ¿cuál es su castigo, cuál es su pena? Estar privada de su libertad ambulatoria. ¿Y de nada más? No, de nada más no, porque seguramente no va a poder ver a su familia, seguramente no va a poder darle su sustento, y etcétera, etcétera. Pero dentro de ese contexto, esa trascendencia de la pena tiene que ser mínima. Bueno, ahí tienen una realidad del sistema penal, un principio constitucional que aplica y un principio constitucional que viene a dar cierta racionalidad al encierro carcelario. Ahora, Profe, una pregunta. sí, ¿Qué pasa cuando no tienen condena firme y están con prisión preventiva? ¿qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, ¿a qué te referís? En eso que dice que por ahí se lo merecen o no, pero si todavía no Mm, tienen condena firme, sí. ¿cómo, Bueno, sí, te cómo escucho. alegan eso o sea, para que no se escape, pero Sí. hasta que
pase todo el proceso judicial. Si muere, Sí. o sea, ¿qué competencia le incumbe si se prueba que era inocente o algo? Bueno, ese es un gran problema, un tremendo problema que aqueja al sistema penal, ¿no? Y ni hablar a los seleccionados por ese sistema penal, ¿no? Porque una gran parte de lo que estamos hablando es, y aunque hay cierto mito popular en cuanto a algunas cuestiones del derecho penal, la realidad los confirma, ¿no? Está claro que yo no sé si alguno de ustedes conoce alguna cárcel o si alguna vez les tocó ir, espero que haya sido de visita, y a pasear o a conocer. Cuando hablamos de otro aspecto que van a encontrar mucho en la lectura es de la selectividad del sistema penal, porque el sistema penal es selectivo, el sistema penal no está más allá del discurso o del programa que se supone que es abierto, abstracto y general. El sistema penal no opera ciego, ¿sí? Eso está claro. No opera ciego ni opera de modo absoluto, sino que opera a través de determinadas agencias. Ahora lo explico tal vez un poco mejor, pero esto es algo también básico en lo que van a ver a lo largo del cuatrimestre. Uno de los grandes problemas del sistema penal es el de la prisión preventiva. ¿Por qué es un gran problema? En primer lugar, porque la prisión preventiva es un encierro que, a pesar de las diferencias que puedan ustedes ver o puedan llegar a explicarles en cuanto a la prisión preventiva y la pena, la prisión preventiva tiene unos fines procesales vinculados con el peligro, que básicamente son dos, ¿no? Entorpecimiento de la investigación o fuga, no hay más que eso. Bien. Vos me decís, ¿qué pasa con eso? Bueno, si hay peligro procesal, la prisión preventiva está justificada. Vos me preguntás, ¿qué pasa si alguien muere? Bueno, si la prisión preventiva está justificada y muere, porque no a manos de tercero y no porque se cometió un delito, no habría ninguna consecuencia. Lo mismo que si muriera penado, condenado. Pero, ¿qué pasa con eso? La prisión preventiva es un encierro que, en términos fácticos, es exactamente igual al que cumple pena. Entonces van a la cárcel, entran a cualquier pabellón de cualquier cárcel, más allá de que, de nuevo, en el discurso es, no, en la 44 están los procesados y en la 15 tal cosa, etc. Eso es prácticamente incumplible y la realidad es que en un lugar, por darles una imagen, ¿no? Ustedes entran en un pabellón, en ese pabellón van a ver gente que convive de una manera, van a la escuela, hacen esto, van a jugar al fútbol, salen, etc. No van a encontrar ninguna diferencia de ninguna naturaleza desde el punto de vista fáctico entre la gente que está ahí adentro condenada y la gente que está ahí adentro en prisión preventiva. Y el problema es que las personas que están encerradas en prisión preventiva, en principio, son inocentes. Porque hay, dentro de esta mirada constitucional, etc., por supuesto que esto es de carácter procesal, hay una presunción jurídica de inocencia, hasta que no haya condena firme. Y sin embargo, esas prisiones preventivas, que además tienen que estar condicionadas por otro principio, que es el del plazo razonable, muchas veces no están ni justificadas en el peligro procesal, ni se cumplen en un plazo razonable. Entonces, ustedes van a escuchar o leer, estoy seguro, más de una vez, una expresión que habla de la prisión preventiva es un adelanto de pena. ¿Sí? Bueno, el adelanto de pena del que suele hablarse, hay bibliografía, la literatura penal y procesal penal hablan de esto. Bueno, ese adelanto... Ay, pico. No sé, ¿Isabel podrá apagar el micrófono o no? ¿Isabel? Bueno.
Seguimos. Entonces, esto de la prisión preventiva es un adelanto de pena, es por este motivo. ¿Sí? Básicamente. Después, uno puede decir, bueno, luego lo compensan, entonces bueno, primero, que no puede ser ese el argumento, que se compense el tiempo que estuvo encerrado con la pena eventual a futuro después de una condena. Segundo, muchas veces esas compensaciones son justamente convenientes y apropiadas al mismo tiempo que llevó encerrado para establecer una pena, ¿no? Y muchas veces ni siquiera, porque les doy un número cualquiera, estuvo un año encerrado y después termina condenado a 3 meses, o estuvo 2 años encerrado y termina absuelto, y etc. Entonces, bueno, limitaciones para la prisión preventiva fundamentales, y es una de las de las cuestiones que yo cuando le digo Zaffaroni hablo por lo que ustedes tienen que leer, ¿no? Entonces, es una de las cuestiones que Zaffaroni tiene en cuenta respecto de esto del poder punitivo. Una prisión preventiva en las condiciones de las que hablé recién, poco justificada, extendida en el tiempo, etc. Ahí tienen el ejemplo perfecto. Es poder punitivo. El poder punitivo, por definición, es irracional. Sí, irracional no significa que, podría pensarse, es producto de unos descerebrados, ¿no? Irracional significa que no encuentra justificación constitucional, si quieren. Que Profe, no sí, y si está ese principio de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, una prisión preventiva quedaría como todos somos sospechosos hasta que se demuestre lo contrario, sería entonces. sí, y sí. En, Claro. sí, es una inversión de ese principio en general. La presunción de inocencia no es igual a que sos inocente, sino que en el trato durante el proceso penal hay que considerarte inocente. Ese es el punto clave de la presunción de inocencia. Y también tiene que ver con la valoración de la prueba, etc. Acá, la verdad que son temas sensibles, ¿no? Porque nos pasa otra cosa con el derecho penal. Yo con todo respeto lo digo, ¿no? Vemos Netflix. Yo no he visto películas donde el problema sea una quiebra o el problema sea un contrato que no se cumplió. Estamos de acuerdo con esto, ¿no? Digo, el derecho penal, además, respecto de todo el derecho, está enormemente condicionado desde el cine hasta los medios de comunicación y las redes sociales hoy. Creo que en eso podemos estar de acuerdo, ¿no? Las noticias, y lo digo con todo respeto en relación al resto de las ramas del derecho, ¿no? Que en general no estamos viendo, uno ve una película que no sea una comedia y en general tenemos homicidio, un asesinato, un homicidio, una violación, un juicio, policías corruptos o no corruptos, o el corrupto y el no corrupto, una cárcel, etcétera, etcétera. Bueno, nada de eso es inocente, ¿eh? Nada de eso es inocente. Podríamos hablar inclusive de series que fueron especialmente diagramadas, por ejemplo, en Estados Unidos después de los atentados a las Torres, para generar en la sociedad una mirada flexible y condescendiente con las garantías constitucionales. Un poco larga la frase mía, pero me parece que se habrá entendido. Hay series, hubo series, están todavía vigentes, donde se influencia a la población para que tome una postura respecto de, che, bueno, que puso una bomba, ¿qué hacemos? ¿Lo encerramos y lo llevamos al juez para que declare o lo torturamos? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, no, lo torturamos. Bueno, pero va a poner una bomba. No, pero no lo puedes torturar. No, bueno, pero va a poner una bomba y ya está. Y ahí está la dicotomía, la pelea, la tensión y ahí no, estamos en el medio y decimos, no, está bien, pero él puso una bomba en un colegio. Si no lo torturamos, no nos dice dónde está la bomba. Si no nos dice dónde está la bomba explota, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno,
todos ustedes llegan a estudiar Derecho con, calculo, ¿no? Salvo que tengan sus papás o hayan trabajado, o lo que fuera, o familiares o conocidos, vacíos de Derecho. Pero dentro de los vacíos que estamos de Derecho, no estamos tan vacíos de Derecho Penal. ¿Me explico? No sé si coinciden. Tan vacíos no estamos. Vemos películas, vemos juicios donde hay jurados, vemos las noticias, no sé, casi que yo no tengo cable por una cuestión de salud mental, pero digo, vemos un noticiero y una gran parte es eso, y escuchamos, y yo de lo poco que puedo ver o escuchar, cuando tocan cuestiones que tienen que ver con lo nuestro, les garantizo que están mal informadas. Mal informadas. Entonces uno dice, bueno, a ustedes les toca llegar a esta materia con una mirada. La tendrán, por supuesto que la tienen, ¿no? Ahora, lo bueno sería, no digo compartir ni adoptarla, pero bueno, ser abiertos con otras miradas y tratar de entender que a veces, más allá de lo que el derecho penal signifique o pueda significar en términos no científicos, digamos, que serían, bueno, violencia, policía, hay que encerrarlos, hay que hacer tal cosa, hay que se pudran, y etcétera, lo que veníamos hablando, bueno, tiene que haber otra mirada porque hay casos que justifican que tengan otra mirada. Siempre, en términos coloquiales, se habla como de tres grupos de delitos, ¿no? Unos delitos que son extremadamente graves, sobre los que casi nadie discute que esos merecen una pena de prisión. Algunos extremadamente leves, sobre los que casi nadie discute que no merecen una pena de prisión. Y un intermedio. Bueno, ahí está la discusión, ¿no? Si es solamente el derecho penal lo que tenemos que aplicar con un encierro, con una cárcel, y ejemplos tengo para darles muchos, o si podemos encontrar mecanismos alternativos. Ahora, si optamos por el derecho penal, bueno, optemos por un derecho penal que, con esta palabra garantismo, que está tan de moda y tan vapuleada por algunos y por otros no, que no es más que atener y rodear al derecho penal de lo que dice la Constitución. No es ni más ni menos que eso. Y que además aplica para todos, porque generalmente vemos al derecho penal de lejos, ¿no? Digo, como que nunca nos puede llegar a tocar. Ahora, yo siempre uso el mismo ejemplo, ¿no? Digo, calculo que muchos de ustedes manejan, y estoy casi seguro, alguno levantará la mano y me va a decir yo no, que manejando usan el celular y que mandan algún mensaje y que se distraen y que no cumplen y que un día por ahí terminan atropellando a alguien. Dios quiera que no, digo, pero decimos, no, bueno, el derecho penal, la cárcel es para los chorros que andan en una moto con una 9 milímetros en la cintura. Bueno, si leemos el Código Penal, no sería solo para esos. Si vemos la cárcel, parece que sí es solo para esos. Y esto no estoy diciendo que esté mal, sino que me parece que está como un poco parcializada la cosa, ¿no? Esto es lo que tiene que ver con una selectividad que es absolutamente concreta y real del sistema penal. ¿Pero por qué el sistema penal es selectivo? ¿Cómo creen, sin tener un estudio, ustedes que llegan la mayor parte de las causas penales al Poder Judicial? La mayor parte, o la mayor parte de las causas que tienen una persona identificada. Por investigación. apelación? No te escuché. ¿Por apelación? No, cuando empiezan, lo que quiero decirles es, la mayor parte de las causas llegan por tarea policial. La mayor parte de las causas. Entonces, si nosotros damos unos pasos hacia atrás y evaluamos proceso de palabra que van a encontrar, estas son palabras medio raras, ¿no? Están como un poco inventadas, si vamos al diccionario de la Real Academia no las encontramos, pero ya vimos 2 o 3,
con 4 o 5 que veamos hoy me voy contento. Si damos 2 pasos para atrás y vemos algo que se llama proceso de policización, que es un proceso tiene que ver con la policía, ¿ok? Que es un proceso social en el que analizamos quiénes, cómo, cuándo y dónde deciden ser policías. ¿De dónde emerge el espectro de personas que llegan a la policía? Y de nuevo, esto no es ni discriminatorio, ni valorativo, ni mucho menos, es descriptivo. Cuando analizamos ese proceso, cuando se analiza ese proceso, por eso les decía hoy que, bueno, si vamos al derecho penal del manual de Carlitos, el manual de Carlitos nos va a decir, bueno, el artículo tal dice tal cosa y la palabra pirulo es esta y tengo que decir tal cosa. Ahora, si vamos a un manual un poco más crítico, un poco más abierto, que involucra la sociología, la criminología, otras disciplinas, etc., bueno, nos preocupamos por este proceso de ver cómo se seleccionan o de dónde surgen los policías. Y no de dónde surgen desde el punto de vista social. Che, nació acá o nació allá, si nació acá es tal cosa y si nació allá tal otra. Sino el proceso total. Cómo los capacitan, cómo los entrenan, cuánto duran los cursos, quiénes los capacitan, qué procesos tienen de reentrenamiento, qué evaluaciones psicológicas. Me explico, se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Digo, bueno, cuando llegamos a eso y lo evaluamos, ¿y por qué digo? Ojo, porque quiero ser honesto. Tampoco es que haya un gran proceso de selección de judiciales, ¿ok? Tampoco. Pero lo que pasa es que, bueno, eso no está incluido. Me hago cargo de lo que digo sin ningún problema, porque si no pareciera que estamos de un lado y del otro, no. Estamos analizando una situación. En el Poder Judicial tampoco está lleno de Einsteins, ¿sí? Entonces, cuando vemos eso y lo analizamos y decimos, bueno, a ver, ¿cuál es el criterio que utiliza la policía para detener a una persona? Pero no porque el policía sea malo, porque no tenga ganas, porque es un proceso que lo lleva hasta ese lugar. Y el día que está en ese lugar, su sistema de ser policía, su cabeza, lo enfoca directamente por muchísimos otros motivos que ahora no vienen al caso y que sería muy interesante charlar, pero no nos alcanzaría el tiempo, dice, bueno, a ver, ahí sale un señor de traje con un maletín de un banco y acá me están diciendo que es el gerente que adulteró una determinada documentación del banco. Bueno, punto, lo tengo ahí. Ahí está saliendo, ahí viene un comerciante, un empresario que me dicen que estafó, que tiene empleados, que tal cosa, que se explota, qué sé yo. Y ahí estoy viendo un loco, ojo, que para que se entienda, los tres deberían ser igualmente seleccionados por una cuestión de otro principio que es el de igualdad, ¿no? Bueno, y ahí veo un loco que está rompiendo una ventana porque quiere entrar para llevarse un televisor. Proceso de policía, somos ahora todos policías. En este momento, en el ejemplo, venimos entrenados de una manera. No vamos a elegir, digo esto y termino, el bien jurídico. A ver, ¿cuál es el bien jurídico más afectado por estas tres personas? Porque el bien jurídico, entonces el Código Penal. No. Vamos a trabajar con algo que se llama estereotipo, que es otra palabra que van a encontrar reiteradamente y que aplica. ¿Por qué? Porque estamos entrenados para eso. Entonces, al que sale, primero, que seguramente los otros dos nos van a dar más problemas, ¿no? En todo sentido. Segundo, que esa selección por estereotipo está condicionada por rasgos físicos, de espacio, de lugar, de la ciudad, de condicionamientos, etc. Y tercero, que es seguramente el que menos problemas nos genere. Entonces, bueno, uno que rompe la ventana, otro que rompe otra cosa, y reitero, no estoy diciendo con esto que esa persona que rompe la ventana no tiene que estar presa o habría que ver
también del tipo de delito y lo que hablábamos recién, pero no estoy diciendo que con eso no tenga que ingresar al sistema penal, sino que lo que estamos diciendo es, hay una selectividad por estereotipo que es desproporcionada en relación a los delitos que se cometen en un momento y en un determinado lugar en la historia. Entonces, cuando analizamos eso, cuando volvemos a la cárcel y cuando vemos que se opera de esa manera, bueno, alguna consecuencia tiene que tener eso en el análisis del derecho penal. Y ahí van a pasar a encontrar otra expresión también que es muy reiterada y que cada una de estas, ojo porque también aplica cuando analicemos el delito, que es la palabra vulnerabilidad, ¿no? Van a ver, tiene dos vertientes de estado de vulnerabilidad y situación de vulnerabilidad, pero está claro que la vulnerabilidad en sí misma, como estado, es la distancia que hay entre una persona y que sea captada por el poder punitivo, ¿no? O por el sistema, por esta policía, o por lo que fuera, del sistema penal. Entonces, esa distancia hace que los que están más cerca, estén casi siempre con un cartel en la mano que dice, acá estoy yo, soy estereotipo, llévenme preso. Y si no hice nada, seguramente me van a llevar por lo menos para algo que es bastante usual, con lo que hay muchísimos abusos, que es, bueno, para hacer estadísticas por averiguación de identidad. Me van a identificar y bueno, me llevan, me traen, me anotan, justificamos no desde el punto de vista constitucional, sino desde el punto de vista político, burocrático, etcétera, bueno, que la policía exista y que se den unos números para que pueda seguir existiendo. Entonces, esta selectividad surge fundamentalmente, por eso la importancia que tiene considerarla, de la tarea de la policía. Si nosotros vemos desde el punto de vista real, porque vuelvo, Manual de Derecho Penal de Carlitos, ni habla de la policía el Manual de Derecho Penal de Carlitos, porque no importa, porque yo analizo la ley penal. Ahora, otro Manual de Derecho Penal, donde tengo en cuenta esto, y es importante. ¿Cómo no va a ser importante si cuando vemos las causas en las que hay personas identificadas o detenidas, cuando vemos las personas que están en la cárcel, y tenemos más de un 90% que fueron encarceladas, detectadas por la policía? Y cuando hablamos de un determinado estereotipo y vamos a la cárcel, ese estereotipo coincide perfectamente con las personas que están encerradas. Entonces ahí en esto coincido, me parece que hay un dato que deslegitima un poco al sistema, ¿no? Es como si acá en la materia nosotros dijéramos, también vamos a manejarnos por estereotipo. Los que tienen cara de inteligentes ni los molestamos, no le tomamos ni examen, y a las que no tienen cara de inteligente, examen tremendo, tremendo. Y bueno, estaría un poco deslegitimado lo nuestro. Más allá de que, como toda comparación, por supuesto no es igual, es simplemente una comparación, ese dato de la selectividad es clave, porque le resta justificación al sistema penal en general y lo vuelve injusto. Si no quieren injusto, que es una palabra más valorativa, por lo menos lo vuelve desigual. Entonces, volviendo a la cuestión de la criminalización, para que no quede pendiente un aspecto, cuando yo les dije policización o esto de la policía que está vinculado con la selectividad, etc. También hay un proceso que se llama de criminalización. La criminalización tiene dos fases que son cronológicas, ¿no? Por supuesto. Aparece, cuando hablamos de delito, cuando hablamos de ley penal, ¿dónde nace la ley penal? ¿Qué es esto de la ley penal? Bueno, por imperio de la Constitución, artículo 75, inciso 12, bueno, la materia penal es de exclusiva competencia del Congreso de la Nación. Con esto no vayan a equivocarse, porque a veces lo pasamos de largo, dándolo por obvio. La materia penal es de exclusiva competencia del Congreso de la Nación.
sin perjuicio de que desde el punto de vista del poder punitivo, y esto también es importante, no solo incluimos la ley penal, sino que hay tantas otras legislaciones que tienen carácter punitivo y que no son ley penal, y que las incluimos y las incorporamos o las tenemos en cuenta para poder aplicarles, sin dudas, las mismas herramientas que utilizamos para racionalizar la ley penal. Por ahí la oración de nuevo fue un poco larga, pero lo que quiero decirles es, si yo ahora tengo uno de mis hijos está enfermo, ¿sí? Y no tengo un vehículo y está dolorido, se accidenta y tiene una herida grave acá en la puerta de mi casa, etcétera, qué sé yo, y no tengo cómo salir, y veo que el vecino está ahí con el auto, y voy, lo empujo a mi vecino, lo tiro y le robo el auto, y llevo a mi hijo al hospital, ¿sí? Voy claramente, es más, si le pego con un palo en la cabeza, o si lo amenazo con un palo, va a ser un robo, es un robo agravado por un uso de arma y lo que sea, sin propia y tal, estoy cometiendo un tremendo delito, y me estoy llevando el auto. No lo estoy diciendo desde el punto de vista absolutamente técnico tipificado. Estoy robando un auto. Bueno, voy al hospital, a la guardia y, por supuesto, que las situaciones de urgencia, etc., ¿no? Bueno. ¿Qué pasa con eso? Hay herramientas, hay unos recursos dentro del derecho penal que se llama un estado de necesidad justificante, entonces vamos a evaluar que los bienes jurídicos en riesgo, uno más importante que el otro, etc. Listo, absuelto. Estoy siendo absolutamente sintético, ¿no? Le robé el auto a mi vecino, qué sé yo, ahora estoy absuelto. No pasa nada. Porque lo hice por un bien mayor. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si aplico o estoy en esa misma situación, pero no respecto del derecho penal, sino porque cuando estoy yendo al hospital paso semáforos en rojo? Digo, ¿no? ¿A qué me refiero con que el poder punitivo no es solo la ley penal? Hay algo que se llama derecho contravencional y hay gran parte del derecho que tiene también consecuencias que son punitivas. Cuando hablamos de la ley penal decimos, bueno, prisión, reclusión, multa, inhabilitación, hay un artículo en el Código Penal que nos dice cuáles son las penas. Pero cuando hablamos del derecho contravencional, del derecho de faltas, del mismo derecho de la circulación vial o el Código de Tránsito, las consecuencias también son punitivas, porque hay multas, porque hay arrestos, porque hay decomisos, porque hay clausuras de locales, etc. ¿Se entiende lo que digo? Cuando hablo, o cuando decía hoy poder punitivo, porque hay un mal, bueno, el mal es esto. El mal es esto, es causar un mal, no solo el mal de la pena de la ley penal, sino cuando aparece en el marco del derecho a algún tipo de consecuencia que tiene carácter punitivo, ¿sí? Entonces, estoy en condiciones de usar lo que aprendí acá, si quieren entenderlo así, de mi saber penal, para aplicarlo en el resto. Digo, si tengo un negocio y viene alguien y lo clausura, ¿sí? Y yo, supongamos, no tenía en condiciones el sistema eléctrico porque tuve que, supongamos que puedo sacarlo y llevarlo a lo de un vecino porque tenía un respirador y necesitaba ponerlo. Y vienen y ahora digo, ¿no puedo hacer nada frente a eso? ¿O también lo considero poder punitivo y sigo utilizando mi saber penal, etcétera? Bueno, la idea es esta, en general, si es que se entiende, aunque sea mínimamente, que el poder punitivo no es solo, estas dos cuestiones son clave, no es solo la consecuencia punitiva de la ley penal, sino cualquier consecuencia punitiva. Y ojo con lo que voy a decir ahora, lícita o ilícita. Lícita o ilícita. Cuando en la cárcel yo estoy cumpliendo pena, ¿sí? Y sufro torturas, bueno, esa es una pena ilícita. Y también tengo que considerarla. Después veremos cómo. Yo no tenemos una calculadora para estas cosas que digo, bueno, a ver, lo torturaron 2 días, está condenado a 8 años, entonces 2 días por 45 le saco. No sé, no estoy diciendo eso.
Estoy diciendo solamente que hay que considerarlo, que hay que tenerlo en cuenta, que hay que incluirlo porque esa es una pena ilícita, es parte de un agravamiento de una pena ilícita y también forma parte. De nuevo, otra vez más. Si voy al manual de Juancito no me va a decir nada de esto. El manual de Juancito me va a decir, bueno, no, la ley acá, si leemos la legítima defensa es esto y esto y esto y qué sé yo, listo, nos fuimos, digo las 3 cosas de legítima defensa, aprobé la materia. Bárbaro. Bueno, ustedes no tienen para leer el manual de Juancito. Entonces tenemos que tener una mirada un poco más amplia. Esa mirada más amplia hace que al poder punitivo lo consideremos de esta manera. Reitero, es más que la consecuencia de la ley penal y abarca tanto las consecuencias punitivas o los males lícitos e ilícitos. A mí me encantaría explicarles esto del mal y van a verlo cuando avancemos un poco sobre una postura particular, pero me parece que está bastante bien, no soy quien para calificarlo, de Zaffaroni respecto de su postura agnóstica, ¿no? Lo que sí les podría decir o proponer es que cuando nos toque vernos, todavía no sé cuándo será presencial para mí o por acá, aprovechen, si es que llevan algo de lectura de a poco, o si no, como pasa siempre, que si el examen es el lunes, arrancamos el viernes, pero no pasa nada. Si es que van leyendo algo, aprovechen para ir consultando durante las clases, ¿no? Porque hay, repito, hay algunas cuestiones que son novedosas, hay algunas cuestiones que son distintas del resto del derecho, les diría muchas, y hay muchas de esas que no tienen una explicación tan sencilla, ni en el material de lectura. ¿Sí? Puede que lean 20 veces un párrafo y no terminen de entenderlo y tal vez sea tan simple como un ejemplo. Entonces, tengan en cuenta que esta cuestión que hablábamos del poder punitivo y del mal, y de que abarca las penas lícitas y las ilícitas. Volviendo a la cuestión esta de la criminalización, digo 2 o 3 cositas más y ya terminamos. Lo importante es que tengan grabado a fuego, aunque es una obviedad, pero a veces se pasa de largo, que la materia penal es de exclusiva competencia del Congreso de la Nación, por imperio de la Constitución Nacional. ¿Bien? Entonces, cuando yo les decía, bueno, ¿cuándo nace el derecho penal? A ver, ¿cuándo nace la pena? Bueno, la pena nace cuando en el Congreso de la Nación se reúnen y deciden o tipificar un hecho que no estaba tipificado y asignarle una consecuencia, que va a ser alguna de las penas del artículo 5 del Código Penal, o cuando deciden, a un hecho que estaba tipificado, tal vez, como lamentablemente suele pasar, aumentar y aumentar las penas. ¿Bien? Digo lamentablemente porque me parece que está probado, está estudiado, que los resultados no son concordantes, compatibles, coherentes, equitativos con lo que se dice que se va a lograr con eso. Punto. No hablo más del tema. Entonces, sanción en el Congreso de la Nación, bueno, ahí tenemos, ahí nace a la vida la ley penal, nace a la vida la pena. Esa fase se llama criminalización primaria, que está a cargo del Congreso de la Nación. O sea, criminalizar significa asignarle a un hecho una tipificación o la condición de que es un delito, si quieren, un crimen, ¿no? Entonces, esa criminalización primaria es la que da la herramienta para un segundo paso o una segunda fase que es el de la criminalización secundaria. O sea, la ley penal ahí solita escrita en algún lugar, supongamos en un código penal, muere ahí, si nadie la activa, eso está claro, ¿no? Bueno, se activa. Los mecanismos son pocos, ¿no? Pero esto ya es una cuestión procesal, pero básicamente porque el propio sistema lo hace, cuando lo hace el propio sistema en el 90
X% de los casos lo hace la policía y en un porcentaje mínimo quien tiene ese rol, que es el fiscal. Y después, otros casos, muy pocos, tramitan por una denuncia. Alguien puede hacer una denuncia respecto de, bueno, delitos de acción pública, etc. Entonces, ahí la criminalización secundaria es cuando el sistema o actúa o recibe por una denuncia, pero opera respecto de una persona en particular. ¿Se entiende? O sea, primero tengo la criminalización primaria, una ley, un texto que está por ahí perdido en algún papel o en alguna computadora, y después, en algún momento, ese papel se encarga, el papel no, ese papel atrapa a alguien, por intermedio de alguien, que en general es la policía. En general. ¿Está? Pero también cuando el sistema judicial decide imputarle a alguien un hecho porque hubo una denuncia, también hay una criminalización secundaria. Es la fase en la que ese delito encuentra a una persona en carácter de imputada. Autor, partícipe. En este momento da lo mismo. ¿Está? Entonces, esos procesos son importantes, porque nosotros vemos que el derecho penal de alguna manera toma vida a partir de esta criminalización secundaria y tiene una vinculación que es inexorable con la tarea policial, con la tarea penitenciaria, con la tarea judicial, con la capacitación, con el entrenamiento, con la preparación, etcétera, con las evaluaciones, con los exámenes, con los controles, etcétera, que hay respecto de esas personas que están encargadas de aplicar la ley penal. Por lo tanto, criminalización, esta cuestión de la politización, también hay un proceso que se llama, va a ser otra palabra parecida, inventada, ¿no? Que es de victimización, cuando algún colectivo, un grupo de la sociedad realiza algún tipo de reclamo X porque está pasando tal cosa, digo, no sé, se asaltan muchos comercios y hay un reclamo masivo, generalizado en ese sentido, bueno, adquieren ahí es cuando aparecen como en ese carácter de víctimas, ¿no? Y que hoy por hoy, frente a determinada legislación y una mirada de algunos documentos internacionales, se revirtió otro aspecto que ustedes van a encontrar y que van a leer y que es muy importante respecto a la historia del derecho penal, que se llama confiscación del conflicto a la víctima. Esto lo voy a explicar también, a pesar de ser hoy introductorio. ¿Qué sucede en la historia del derecho penal? Bueno, el derecho penal, como lo conocemos hoy, tiene poca vida, ¿no? No tiene más de 200 años. Pero digo, el derecho penal como la imposición de un castigo, etcétera, existe desde que existe prácticamente la civilización. Bien. Entonces, los modelos de los siglos XII, XIII, XIV, etcétera, eran modelos que se llamaban de composición. Que esto también, todo lo que les estoy diciendo, aunque les parezca extremadamente aburrido y acepto que les parezca, lo van a tener que estudiar porque son casi todas preguntas de examen. Criminalización, victimización, vulnerabilidad, selectividad, confiscación del conflicto de la víctima, todo lo que hablamos. Todo lo que hablamos. Por supuesto que hoy, a cuentagotas, después lo veremos a fondo. Cuando digo confiscación del conflicto de la víctima, ¿Cómo dijo? Confiscación. confiscación, expropiación, ponele, da igual, ¿sí? Del conflicto a la víctima. Lo explico rápido, pero tiene que ver con lo que estaba diciendo antes. Los modelos penales eran fundamentalmente de composición. ¿Composición qué significa? Arreglo, negociamos, nos ponemos de acuerdo y esto está terminado. Bueno, vos, ¿qué hiciste? ¿Mataste a alguien de mi grupo, de mi tribu, o robaste o mataste un animal o lo que fuera? Bueno, nosotros vamos y nos vamos a encargar. Es el modelo germánico, no lo voy a explicar hoy a fondo, pero tiene que ver con eso. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Cómo? Ojo por ojo, diente por diente. Eso.
cuando se hacía ojo. Sí, en real, no. Todavía el ojo por ojo, diente por diente existe desde te diría, mira, Feudalismo, si no me ¿eh? equivoco. No, Feudalismo. no, desde antes, desde el Antes, antes. sí, desde 1500 hasta 2000 del Código Hammurabi antes de Cristo. Mira lo que te digo. ¿Está bien? Retribución, ojo por ojo, diente por diente. ¿Siglo Pero, XIV antes de Cristo? ¿cómo? ¿Siglo XIV antes de Cristo? Sí, no, 19. Ah, sí. Código Hammurabi. Bueno, pero no quiero perderme mucho en esto. No, en realidad, lo que acá importa no es si era ojo por ojo, diente por diente en términos de retribución y que, porque básicamente eso es un dicho que tampoco aplica, ¿no? Digamos, la igualdad absoluta en esos aspectos no existe. Pero a lo que voy es, lo que importa acá, ¿quién participaba de resolver ese conflicto penal? Víctima y victimario. Estaban en un pie de igualdad. La víctima lo solucionaba o lo gestionaba o lo tramitaba con el victimario, con lo que fuera. Bueno, se resolvía. Se resolvía. A veces con violencia, pero se resolvía. En algún momento, alguien me pareció que dijo feudalismo, etc. Tampoco esto es una clase de historia, porque si hay algo que es aburrido es esto, a mí me encanta, pero ustedes en este momento deben querer apagar ya el Zoom. Lo que quiero decirles es, en algún momento alguien con poder, un soberano, dijo, ojo, ojo, porque esto es un negocio también. Esto de la cuestión penal y qué sé yo. ¿Por qué? Porque muchas veces el victimario tenía que pagar por el delito cometido, ¿sí? Tenía que pagar con lo que sea. Entonces, el soberano entiende que hacerse cargo de la cuestión penal es también tener para él un determinado poder, y también le viene bien porque económicamente se quedará con tierras, con animales, con esclavos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Desaparece esta cuestión de, che, solucionamos el conflicto entre nosotros. Y a la víctima la excluyen por completo, por eso se llama expropiación. La víctima, chao, afuera. Ahora, Pablo robó, mató a alguien de mi tribu, etcétera. Viene el soberano, pongo soberano en términos generales, no el señor feudal, el rey, el príncipe, da lo mismo. Y yo me encargo de Pablo. ¿Ok? Yo me voy a encargar de él. Y la víctima no me importa. No está más la víctima. Esto genera un gran problema porque, digamos, ni siquiera tenía voz la víctima. Ni era escuchada y no había... y esto también, en muchos casos, generaba excesos, ¿no? Porque a veces el conflicto podía solucionarse. Listo. Esa apropiación duró y la víctima luego fue incluida en el proceso penal con algún tipo de participación, etcétera, pero en general era solamente para que viniera a instar a la acción o hiciera la denuncia o declarara como testigo y chao. No había ninguna vuelta a equiparemos esto. Cuando hablo hoy se habla de la devolución del conflicto a la víctima, es decir, volvemos a incorporar a la víctima en el proceso y le damos un lugar. Entonces, cuando estamos hablando de garantías, sistema penal, derechos fundamentales, que históricamente fueron los derechos fundamentales para el imputado y que sigue siéndolo, por supuesto, porque es el perjudicado, el más vulnerable, el más débil en esta cadena, por supuesto, pero también aparecen estos derechos fundamentales en los últimos años asignados a la víctima. Entonces, en este proceso de victimización, expropiación del conflicto, etc., incluimos, cuando hacemos este análisis del sistema penal, a la víctima para que tenga no solamente el aporte de algún dato que pueda servir para la investigación o para el proceso, sino para que tenga un lugar, para que opine, para que dé su voz, para que proponga, etcétera, etcétera. Bueno, pero ojo, porque esa vuelta de la víctima no es solo en términos de le damos un lugar para que vuelva a vengarse, ¿no? Y para que descargue toda su furia. Muchas veces la víctima encuentra otra solución. Digo, volvemos a esa, digo esto y terminamos, a esa capa media, ¿no? Pablo
roba la rueda de auxilio de mi auto. Y viene la policía, lo encierran, y me dice, no, a usted no nos importa su opinión porque a Pablo lo vamos a encarcelar. Y bueno, este delito tiene una pena, y como Pablo tenía un antecedente, tiene una pena de 1 mes a 6 años, y qué sé yo, 3 años va a estar preso Pablo, por robar la rueda de auxilio de mi auto. Bueno, y si yo quiero que me dé la plata de mi rueda de auxilio, y nada más, no tengo opción. Digo, que vuelva la víctima, no es que vuelve la víctima siempre para generar mayor poder punitivo, para pura venganza. Muchas veces los conflictos se solucionan de otra manera. Para eso van a encontrar también, y esto es importante, dije como 5 veces que era el último que decía y nunca lo hice, pero ahora sí, van a ver que dentro de la materia hay algunas cuestiones que son alternativas. En realidad hay un principio que se llama de oficialidad, algunos lo llaman de legalidad, otros de oficiosidad, da lo mismo, pero sí es importante que vean que enfrente hay un principio que se llama de oportunidad. ¿Qué significa el principio de legalidad? No de legalidad de la ley, después lo van a poder diferenciar mejor. Yo prefiero llamarlo de oficiosidad, ¿no? Es decir, hay 3 artículos que son importantes para ustedes, que los van a ver más adelante. 3 artículos. No, hay un montón. Dije, de esto que estoy diciendo hay 3, que son los artículos 71, 72 y 73 del Código Penal. ¿Ok? 72 tiene que ver con algunos delitos que requieren instancia privada, 73 son delitos de acción privada. Pero son 2 o 3 en uno y otro artículo. Todos los demás, todo el Código Penal, toda la parte especial del Código Penal, los delitos son de acción pública. ¿Eso qué significa? Que el Estado, una vez que toma conocimiento, tiene que investigarlos y llevarlos hasta, lo digo un poco coloquialmente, ¿no? Hasta las últimas consecuencias. ¿Cuáles son las últimas consecuencias? Cárcel. Para quien sea. Si alguien se robó un cajón de mandarina de la verdulería, lo mismo. Y para el asesino igual. Los dos, pena. Porque no hay otra consecuencia. No hay otra consecuencia. Hay un tipo penal, ese tipo penal describe una acción o una omisión, da igual, y la consecuencia siempre es una pena. Bueno, por distintos motivos que ahora tampoco vienen al caso, aparece algo que se llama principio de oportunidad. Ese principio de oportunidad, ¿qué nos dice? Bueno, una de las opciones es esto de la víctima. Vuelve la víctima y aparecen mecanismos de solución alternativa. Uno que es muy importante, que lo van a ver ustedes, se llama suspensión de juicio a prueba. En las películas o en los noticieros por ahí a veces le dicen probation, que no es igual, pero tampoco hay problema con eso. Entonces, ¿alguien cometió un hecho y debería ir a la cárcel? Sí, bueno. Motivos, descongestionemos el sistema, las cárceles no justifican la pena, etcétera, etcétera, etcétera. Caminos alternativos. Algunos autores alemanes lo llaman la tercera vía. Entonces aparece suspensión de juicio a prueba, solución, composición, como quieran llamarlo. Pero para eso, juro que es lo último que digo, juro, para eso necesitamos a la víctima. Porque la víctima tiene que opinar para que podamos volver a esta cuestión de una composición. Bueno, me cansé. No sé si quieren preguntar algo. Y si no, está muy bien. ¿Alguna pregunta? Profesor, Sí. yo no era una pregunta, más que nada me quería presentar, no sé si estaba al tanto. Yo estuve ayer en la clase con el doctor Bombini y me iba a estar incorporando como ayudante Ah, no sabía. por una beca de investigación que tengo y que venía con el cargo. ¿Por qué no me dijiste al principio y hablabas vos? No, igual me presenté con el resto ayer, pero Bueno. era para presentarme y avisarle. Bueno, genial. ¿Querés decir algo? Me vendría muy bien, porque me canso de hablar yo solo. No sé qué más podría agregar. A mí me pareció muy interesante igual lo que dijo todo esto de, más que nada los de las cárceles, justo mi trabajo de investigación tiene que ver con eso, del funcionamiento del gobierno de las cárceles y también
o sea, está relacionado con esto de que el derecho penal no solo es la ley penal, sino que también, como decía el doctor ayer Bombini, que es todo un conjunto de ciencias que colaboran, o sea, que dan información para después poder interpretar esa ley penal. Todo esto de cómo son las cárceles y el conocimiento de eso también te ayuda a saber que al final la cárcel no tiene ese fin resocializador o no termina siendo la pena adecuada para ciertas cosas. Pero bueno. Es que no hay otro fin, digo, cuando nosotros, o cuando se escucha, bueno, que se pudran en la cárcel, o bueno, que por lo menos no va a cometer delitos, etcétera. Bueno, son fines que por más que alguien los considere, los sienta, o hasta dentro del sistema penal los digan, no hay alternativa para los fines de la pena, porque el único fin es la resocialización. Lo digo yo, lo dice la Constitución. O sea, no hay alternativa. Constitución, bloque de constitucionalidad federal, etcétera, leyes de ejecución, da igual, ahora tampoco para marearlo, pero es el fin por el que las personas van a la cárcel. En nuestro país es para un tratamiento resocializador. Bueno, me parece que es desde todo punto de vista simplista el entender que, bueno, tiene antecedentes o es reincidente, bueno, más pena, que vuelva, más pena, y bueno, no estamos evaluando ni 5 minutos que si volvió a delinquir es porque falló el sistema, o el tratamiento, o la cárcel, sí, a veces etc. justamente el tratamiento es el que colabora a esa reincidencia también. Por supuesto, no, eso ni hablar, pero acá en la sociedad en la que nos toca vivir, y en la que participamos, y en la que intervenimos, o en la que ponemos nuestro granito de arena para bien o para mal, el mecanismo que está relacionado con la prevención del delito es exactamente inverso del que corresponde desde el punto de vista teórico. Y uno me dice, pero teórico no sirve para nada. No, pero es que en este, es lo que decía hoy, hay inseguridad. Díganme si estoy equivocado, ¿no? Ninguno tiene que ofenderse por esto, porque si no, no se puede hablar, ¿no? Es decir, lo vemos constantemente. Bueno, hay inseguridad, hay un reclamo de inseguridad. ¿Cuál es la solución? Porque uno podría decir, bueno, las soluciones hay desde el punto de vista tecnológico, urbano, muchísimas, que tienen un orden, porque si quieren, yo creo que nadie estará en desacuerdo con que el primer mecanismo de prevención es la educación, ¿no? Por eso la aplaudimos todos. Entonces, hay un problema de inseguridad, lo primero que nos dan es más patrulleros. Dice, no, maestro, yo no quiero más patrulleros, si, da igual, si no sirven, si pase lo que pase con los patrulleros, o lo que pase con la policía, que pobres más de una vez están entre la espada y la pared, o lo que sea, también de situaciones que son reales y que son extensísimas de charlar acá. Ahora, bueno, es al revés, porque en el sistema sería educación, inclusión, trabajo, etcétera, bla, bla, urbanización, planificación, tecnología, etcétera, de lugares, para que no haya delitos, estamos diciendo, ¿no? Bueno, y lo último, bueno, ponemos más patrulleros, ¿no? Es que aparte, Y lo último, la cárcel, pero bueno, no, acá lo primero es más penas, listo. es que capaz por eso también es tan difícil de entender a veces conceptos del derecho penal, por ejemplo, y que hablas de que el derecho penal viene a acotar el poder punitivo en la sociedad, al ser al contrario, o sea, no sé, aumentar penas o poner más patrulleros, justamente no lo estás acotando, lo estás aumentando, o sea, estás legitimando algo que al final se termina haciendo como un círculo que nunca va a terminar, un círculo vicioso. No, es que es exactamente así. El punto es que alguien tiene que poner un límite. Y bueno, acá yo no digo que sea esa mi postura, yo lo que traté de explicarles tiene que ver con lo que ustedes van a leer, o con lo que es, bueno, vos no, ellos van a leer. Entonces no quiero ir por otro camino, porque después yo hablo de otra bibliografía o de otra postura frente al derecho penal, y cuando vayan al material, que es del que tienen que leer o del que tienen que estudiar,
se van a encontrar con otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, esa es una función, pero como les dije hoy también, es una función que salvo 4 autores locos que eran amigos de Hitler, en el resto del mundo, en la historia, en cualquier país, en Europa, la gente que escribe sobre derecho penal en general tratan de hacer esto, de darle una racionalidad, de ponerlo en su justo punto, si quieren. No hay que volverse ni garantista, ni antigarantista, ni pena de muerte, ni nada. Poner en su punto justo la aplicación de la ley penal. Esa sería la conclusión. Bueno, pero para ese punto justo hay que estudiar mucho y hay que leer mucho y hay que estar atado y abierto y ser coherente con derechos fundamentales que hoy tienen, los derechos humanos hoy tienen un alcance universal, o sea que ya no hay ni que hablar de eso, ni ponerlos en duda. Pero bueno, tenemos, me parece que, no sé si coincidirán o por ahí hablaremos en otro momento, pero en una sociedad donde la violencia es regla, bueno, parece que no estaríamos en camino de encontrar soluciones Mm. hoy por hoy restaurativas o reparadoras. Porque estamos lejos de eso, muy lejos, muy lejos. Profe, Sí, una pregunta, ¿por qué, cuando, por ejemplo, cuando existe la legítima defensa, y últimamente hay casos donde, como uno que hubo hace poco, hace unos meses, cuando fue lo de Quilmes, que entraron a robarle a jubilados, y donde quien era la víctima, quien era la víctima de descuidado se lo terminó metiendo preso o se lo detuvo bajo el concepto Sí. de que hubo exceso de legítima defensa. ¿Cuándo o qué llega un punto donde dicen, "Ay, acá ya hay exceso de legítima defensa y acá no"? Si en allá, si te están intentando robar a tu propiedad y te estás defendiendo, también Sí. no, el sistema ahí también como que también al que es víctima también que en el caso si hay alguien que te vengan a robar, sos la víctima, te también meten preso. O igual que a los policías, cuando los policías actúan Sí. como tienen que actuar, la justicia va a atacar al policía. Cuando hay un caso, el caso de Chocobar, por ejemplo. Mm. Ahí Mirá, también el sistema sí. también actúa, también como que dice también ahí quién es la víctima y quién es el victimario. A quien sería la víctima lo detiene también. Por lo mismo que, bueno, por el motivo que fue cuando no es la víctima. Sí, dos cuestiones. Primera, cuando son casos que no conozco, la verdad que no puedo opinar. Si me preguntás qué pasó con el jubilado o qué se resolvió en el juicio oral de Chocobar, no me gusta tener una opinión infundada, caprichosa, visceral, decir, no, esto, la verdad que no puedo hacerlo porque no conozco el caso. Entonces, de eso no te puedo dar ninguna respuesta. Segundo, ¿cuándo hay legítima defensa y cuándo hay exceso de legítima defensa? Son cuestiones que están pautadas en la ley y que, como van a ver ustedes en algo de la materia que se llama fuentes, tienen algún apoyo después interpretativo de la jurisprudencia y de la doctrina. Entonces, respecto a eso, no te puedo dar una respuesta. Si son víctimas o victimarios, o los metieron presos o no, la verdad que no puedo sino suponer que hubo exceso o que no hubo legítima defensa, no sé bien cómo fueron los casos. Sí agrego solamente a lo que me preguntás, vos fíjate como yo les decía hoy, ¿no? Netflix, estamos con el derecho penal que nos rodea constantemente y contamos me parece a mí, porque de esto sí puedo decir de algunos casos que sí conozco, con mucha desinformación. De esto lo digo, pero con absoluto conocimiento, con opinólogos del derecho penal que se sientan en un programa para decir lo que el que conduce ese programa quiere escuchar, ¿no? Claramente. Entonces va ese y siempre va el mismo a esos programas y del otro lado va el mismo al otro programa del otro lado. Entonces, hoy un gran problema que hay que considerar, pero gran problema es el de la influencia de los medios de comunicación
y agrego / redes sociales en las decisiones de los jueces. Es un gran problema. Porque yo no conozco esos casos, pero sí puedo decirte que cuando un caso es mediático, muy mediático, esos en los que hay mucha difusión, cada uno evalúe a ver si el juez está sentado y está evaluando el caso con la biblioteca que tiene al lado, o está mirando por la ventana a ver qué quilombo le van a hacer, cómo hace para resolver. Como que tiene una presión de los medios, tiene una presión de la gente a la hora de tomar la decisión. Sí, y eso existe. Yo hasta hace poco tiempo tenía mis dudas de algo, de en general. No digo, no, bueno, porque hasta te diría, mira, una mirada un poco ingenua la mía, mirá, con tantos años que tengo en el Poder Judicial, pero no, sí, influyen. Definitivamente influyen. Así que bueno, eso es algo que agrego a lo que me preguntaste, pero bueno, de los casos no te puedo decir mucho más. Bueno, no sé cuándo nos vemos de nuevo. Si quieren, me olvidaba. Les dejo mi mail por si quieren hacer alguna consulta a lo largo del cuatrimestre, porque siempre hay muchas consultas y por ahí no tienen ninguna vía directa. Es muy fácil, es gomezurso@gmail.com. Más fácil imposible. Sí, o hacen las consultas cuando nos vemos acá, o me escriben y contesto. ¿De acuerdo? Muchas gracias, profe. Bueno, adiós. Chao, profe. Nos Muchas vemos. gracias. Que descansen, hasta luego. Igualmente. Profe. Adiós.